como estaba en la propuesta. Les agradecemos a todos que con toda la carga de trabajo que tienen se hayan tomado este tiempo para que podamos encontrarnos. Sabemos que están sobrepasados en muchos casos de demandas y la idea era poder establecer este vínculo desde la importancia del rol a desempeñar en cuanto al acompañamiento y el asesoramiento en un contexto tan particular que nunca nos ha tocado transitar y que, como toda novedad, nos obliga a repensarnos y a evaluarnos en proceso permanentemente para tratar de mejorar al máximo las condiciones posibles. Así que bueno, hoy vamos a tratar de compartir algunas reflexiones con ustedes. Ha sido un poco tal vez extraño y ambicioso el llamar a esta propuesta taller porque no estamos presentes, entonces va a ser un pseudo taller virtual, no sé cómo llamarlo, a estas cosas habrá que bautizarlas en algún momento y ponerles un nombre específico. Repetimos lo que le dijimos al principio. Por suerte nos han sobrepasado las demandas, de hecho ha quedado mucha gente que no ha podido ingresar. O sea, hemos tenido que cortar la inscripción por el límite que nos ofrece esta herramienta. Entonces, para organizarnos, lo que les pedimos es que tengan los micrófonos silenciados, que cualquier inquietud o comentario lo manden por el chat, así nosotros los podemos compartir con todos, y eventualmente si alguien quiere hacer algún comentario nos avise para que nosotros le podamos dar a modo de maestro de ceremonia la entrada, habilitar el micrófono y ahí hablan, porque si no somos muchos y si todos vamos hablando o intentando participar, simultáneamente vamos a tener algunas dificultades. Fíjense que yo más fácil, porque lo tengo al lado y le pongo un codazo. Como siempre. Para que me dé la entrada. Ahí, por ejemplo, lo puede ser Andrea, lo puede hacer el codazo, se lo puede dar a Laura, pero ustedes están solos, así que bueno, más allá de este tema, justamente estuvimos estos días dándonos muchos codazos con Néstor, por así llamarlos, en cuanto a la discusión pedagógica. Tremendas discusiones que se generan acá y que de alguna manera, suerte de un coloquio compartido, queremos hacer con ustedes, porque si bien, como dijimos, hicimos un decálogo de la gestión-conducción, esos 10 puntos complejos para trabajar, resumidos se los vamos a enviar, pero son, a ver, nuestras percepciones y apercepciones también de esta situación específica. Esto quiere decir que en muchas cuestiones por ahí coincidimos con algunos pedagogos, con muchas situaciones que vemos, vamos a decir en qué cuestiones coincidimos, y otras no coincidimos, y también lo vamos a argumentar. Eso quiere decir que a ustedes también les va a pasar lo mismo, quizás muchas cosas coincidan con nosotros y otras no, y eso abre la posibilidad de generar una rica discusión, y esto que decía Néstor, ¿no? De que ustedes puedan decir para participar cuando así sea, ¿sí? Más allá de los mensajes que después nosotros leemos y que nos gusta de esto del acompañamiento y demás. Sobre las 3 cuestiones que queremos de alguna manera desembocar, por así decirlo, en esta conversación con ustedes, tiene que ver, por un lado, con las herramientas pedagógicas actuales que necesita el equipo de supervisión de los territorios, los equipos directivos, para asesorar. Y no sé si hablar de una pseudo supervisión, ya vamos a ver de esto. Principalmente nosotros nos vamos a enfocar en la cuestión del asesoramiento. Y en el abordaje de la dimensión emocional de la comunidad educativa, que hicimos un entre, los que nos escucharon hace poco, hemos estado haciendo algunas producciones, pero bueno, brindando también en conexión con esto de las herramientas. Y el último punto es, bueno, alguna estrategia también, sobre todo en las comunidades que tienen esta cuestión de la nutrición y el acercarse a la nutrición por los distintos, ¿no es cierto?, las distintas familias, en el caso de que justamente esa comunidad lo requiera. Estas 3 líneas son las líneas que emanan del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, sobre estas 3 líneas fuertes tiene que haber una mirada de asesoramiento de los supervisores y también de los directores para este trabajo colegiado en los territorios. O sea que
va a ser el camino por el cual nosotros vamos a transitar en esta conversación, ¿sí? Sí, y siempre teniendo en cuenta lo que nosotros repetimos permanentemente y que en este contexto no debe perderse ni mucho menos, que es focalizar en el rol de enseñante del jerárquico educativo, ¿no? Rol de enseñante que en este caso incluye a toda la comunidad educativa que está atravesando una situación inédita y que damos por sentado muchas veces que todos saben lo que tienen que hacer. Y hoy por hoy el voluntarismo, lamentablemente en algunas situaciones, solo disfraza situaciones y permite que las cosas se sigan complejizando. Entonces, tal vez en algún momento sea conveniente poner un freno, repensarnos y ver hacia dónde queremos apuntar en este colectivo para que la escolarización y alguna práctica educativa se pueda cumplir de la mejor manera posible. Siempre teniendo en cuenta que estamos en un contexto muy particular. Este contexto no lo podemos confundir con enseñanza a distancia. Nosotros no estamos enseñando a distancia, estamos atravesando un momento muy particular donde por una cuestión sanitaria la escuela está cediendo su espacio para habitar otros espacios que no le son propios, con unas prácticas que no son las tradicionales y que a lo largo del encuentro de hoy discutiremos o reflexionaremos si esto que intentamos hacer es realmente una práctica de enseñanza. Bien, la primer variable que de alguna manera inició Néstor es que en esta complejidad nosotros sostenemos que esto no es una guerra ni que tenemos que ganar una batalla. Eso es otra realidad. Es otra realidad donde asumimos que hay una fragilidad en el mundo, esta fragilidad y la idea... Perdón, alguien tiene micrófonos abiertos. Raquel Rosano, yo puse que se escucha, te va a tomar un matecito. Vamos a ver si lo podés silenciar, por favor. Si no silencian, se va a hacer una interrupción continua, se nos van un poquito las ideas. Bueno, repetía, no es una guerra ni es una batalla, puede ser una metáfora que utiliza. A nivel escuela no utilicemos esas palabras, sino más vale reflexionemos con esta comunidad educativa que en esta fragilidad del mundo que habitamos tenemos que repensarnos de otra manera y generar otros espacios creativos para que hayan y broten nuevos saberes, nuevos conocimientos. Sobre esta línea nosotros pensamos que justamente este no saber que hoy nos habita no es porque seamos ignorantes, es justamente es que tenemos otra situación distinta y piensen que esto mismo ocurre continuamente en un aula con nuestros estudiantes. Hay situaciones que el docente genera cuando está en este encuentro y ese no saber les despierta a través de la guía del docente en el aula, a través de esas mediaciones didácticas, saberes nuevos. En la cuestión de la gestión, conducción, nos pasa lo mismo. En este momento hay un gran cúmulo de no saberes que provoca conflictos, o sea, conflictos entre supervisores y directivos, entre directivos y docentes, por situaciones que, justamente por no saber, se enfocan de una manera, con estrategias similares a cuando se estaba en la escuela, ¿sí? Por eso, quizás la primera cuestión, para que a medida que vamos desentramando esto, puede ponerse uno a pensar de que el informe de supervisión no es una herramienta ahora para trabajar, o sea, ni para solicitar ni para trabajar, porque el informe de supervisión, justamente como herramienta pedagógica fuerte de asesoramiento y supervisión, desde nuestra mirada, necesita de ese estar en el aula, de estar en la institución, de recorrerla con el otro, verla, analizarla y reflexionar para hacer un asesoramiento. Esto no implica que no haya un instrumento de asesoramiento que dé cuenta de este registro, de esto que nosotros le llamamos, hacen día a día los directores con los docentes y los supervisores con los directores, que son mantener conversaciones pedagógicas. ¿Le podemos llamar entrevista?
¿Y hasta qué punto? Porque la entrevista requiere de la presencialidad, de este encuentro donde me comunico, donde miro al otro, el otro me responde, donde hay un montón de situaciones que yo puedo apelar y decir no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Puede ser que en una conversación o en un audio de respuesta, yo pueda entender algo que en realidad no sucedió. Sí, digamos que la comunicación por medio de la virtualidad, o ya sea por el teléfono, lo que sea no presencial, hace perder muchos aspectos centrales de la comunicación, ¿no? Desde algunas cuestiones no verbales hasta la imposibilidad en tiempo real de que se establezca una retroalimentación. Y en esto de la retroalimentación, me gustaría que analicemos y que antes de pasar a estos dispositivos de supervisión tradicionales, si tienen sentido o no, ¿por qué estamos hoy reunidos? Y tiene que ver con esto de la implementación de un plan de continuidad pedagógica. Ahora, la primera dificultad que se nos plantea es si esto que estamos trabajando, que incluso se nos solicita desde el sistema de analizar y producir un plan de continuidad pedagógica, es o no un plan de continuidad pedagógica en función de lo que se entiende según lo que está en el Reglamento General de Instituciones Educativas. El Reglamento de Instituciones Educativas lo plantea como parte del proyecto institucional, digo en la provincia de Buenos Aires, sé que hay gente de otras provincias, pero en general en todas tienen el mismo formato, digamos, con otro nombre, pero el plan de continuidad pedagógica tal vez lo que busca es que el proceso de enseñanza se vea afectado lo menos posible por una disrupción. ¿Bien? Y en ese caso pensamos en un colectivo, de qué manera trabajamos cuando el niño joven, el estudiante por algún motivo no asiste, cuando por algún motivo eventual la situación general de la institución queda suspendida o cuando el que inasiste es el docente. Cualquiera de las tres variables que puedan romper este proceso. Acá estamos en una situación completamente diferente. El proceso no es que está interrumpido, el proceso está suspendido, ¿sí? Leemos con mucha buena voluntad esto de que la escuela sigue funcionando, y es cierto, lo que están cerradas son las instituciones educativas, no las prácticas, pero si nosotros escuchamos y analizamos y vemos las dificultades que vamos teniendo en el día a día en las distintas instituciones, vamos viendo que las prácticas, con el mayor de las voluntades, con un esfuerzo mayúsculo de muchos docentes, se van complejizando y nos van tapando porque pretendemos llevar a un sistema que no es, y lo queremos forzar que el sistema educativo tradicional encaje en un formato que no es. ¿Por qué? Porque deberíamos pensar, y esta es la primera pregunta que nosotros les hacemos, si la continuidad pedagógica tiene que ver con superar toda situación que interrumpa el proceso de enseñanza, si en estas condiciones un proceso de enseñanza que nosotros conocemos como una práctica social a partir del encuentro de sujetos se da. Entonces, la primera pregunta que nosotros les hacemos, y esperamos algunos comentarios por el chat, es si ustedes creen que por más buena voluntad que tengamos, en estas circunstancias se producen enseñanzas, o lo que hacemos es brindar algún tipo de acercamiento para que el que pueda aprenda, porque todos sabemos, y perdón si soy poco diplomático con lo que digo, que tenemos alumnos que aprenden a pesar de los docentes que les tocan. O sea que en este contexto tan adverso vamos a tener alumnos que van a aprender porque tienen un acompañamiento familiar, porque tienen facilidad, porque tienen herramientas, y tenemos muchos otros que en la diversidad de escenarios que tenemos, más la diversidad de sujetos, los estamos forzando a desarrollar, si centramos nuestra práctica en las actividades a mansalva, ¿sí? En un activismo sostenido, entramos en un juego de que hacemos de cuenta como que hacemos cosas, pero en definitiva deberíamos pensar qué logramos construir o no con todo este proceso. No sé si somos
muy complicado lo que le estamos planteando si somos claros, pero nosotros lo primero que queremos ponernos en duda en este momento y tensionar con ustedes es si lo que estamos haciendo lo podemos catalogar como una enseñanza virtual. Para nosotros el término enseñanza es un poco voluntarista, no estamos enseñando, vamos a enseñar cuando volvamos, cuando nos reencontremos. Y en consecuencia, lo que nosotros creemos es que tenemos que discutir si todas estas propuestas nos favorecen el anclaje de algunas competencias necesarias, o nos permiten el anclaje de algunas competencias necesarias, y el avanzar, en algunos casos, hacia una aproximación del contenido. Lo que no podemos es creer que vamos a poder impartir los contenidos en prácticas de enseñanza con estos formatos, porque nos va a faltar un pequeño detalle que decíamos recién con otra palabra en otro contexto, que es la retroalimentación. En realidad ahí vemos algunos comentarios, y es cierto esto de la fragmentación que plantea Araceli, que va a ocurrir o que está ocurriendo ya, justamente por las desigualdades, por esto que estaba planteando Néstor, de las distintas posibilidades de cada familia de cómo se está acercando. Y también por las propuestas, porque cuando estábamos iniciando yo le hice este comentario que había de fondo, seguramente era la hija de algunos de ustedes, que estaba hablando de una propuesta con sustantivo y adjetivos, y yo dije, ya enloquezco de entrada, porque quiere decir que debe haber algún docente que está enviando para reconocer o listar o alguna de esas actividades tradicionales que son fuera de lo que propone, por ejemplo, el diseño curricular de primaria. Si no, díganme las colegas de primaria, en qué página del diseño hay una actividad que diga que el chico tenga que estar reconociendo sustantivo y adjetivo. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que, como dice Néstor, más allá de las desigualdades, a partir del análisis del contexto, también las tenemos a partir de la formación docente y de las propuestas docentes. Pero esta es una realidad que ya la traemos, que no nace con esta situación. ¿Qué quiero decir? Que seguramente ustedes vivirán desde su lugar, les toca desde su rol, que el docente que es creativo, que ya lo era, ahora también está buscando y está diseñando y está, como ustedes están proponiendo, distintos juegos, distintas situaciones para el acercamiento del contenido, está articulando con el docente del año anterior para evocar esos contenidos y de alguna manera afianzarlos, replanificando en función a esos contenidos que vieron el año anterior, para no avanzar, sino que para sostener y volver y retrabajar con algunos juegos, algunas situaciones específicas, problematizando los contenidos ya aprendidos, no los que les toca enseñar este año. Porque si no, el gran error justamente es de comprender que este estilo de comunicación en aislamiento favorece una enseñanza y hay que avanzar y hasta hay que evaluar, que esas otras preguntas y otras cuestiones que queremos trabajar con ustedes, porque realmente estamos espantados de muchas cosas que escuchamos por los medios, de muchas situaciones que hasta preguntan los padres, hasta hablan de calificación en este contexto. Entonces, la primera variable es posicionarnos en estos momentos, bajo estas circunstancias, desde lo que implica la formalidad del proceso de enseñanza, de este acto educativo en el que somos responsables y que ocurre en el aula como práctica social. ¿Está ocurriendo? O bien está ocurriendo un acercamiento a algunas situaciones ya tomadas, conocidas, que reconocemos que los alumnos pueden retomar, afianzar, mejorar, porque justamente
articulando con los docentes del año anterior esas trayectorias se pueden acompañar, y para ello las situaciones que se planifican semana a semana tiene que ver con como le llamamos nosotros, actividades iniciales de una secuencia didáctica. Reconocen que una secuencia didáctica tiene 3 momentos: las actividades iniciales, las de desarrollo y las de cierre. La de desarrollo, cuando directamente vamos con el contenido a fondo y complejizamos, y las propuestas y las actividades están encadenadas de una manera que se va en el aula mediando para que ese contenido sea abordado. Pero en las iniciales se evocan los contenidos anteriores, o sea, se hacen puentes de evocación para que justamente no hacer ese diagnóstico que muchos dicen, sino para nosotros conocer de qué manera vamos a ir generando las propuestas que atiendan a la diversidad del grupo que tenemos. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque pareciera que hay una suerte de entendimiento, no en todos, pero en algunos docentes, de trasladar lo que tenían en la carpeta pedagógica, en la fotocopia o en su propuesta de planificación, y enviarlo cualquier vía, papel, WhatsApp, por lo que sea, para que eso en el aula se haga cargo otros, ¿sí? O bien, a estos no, porque pobres, y ¿cómo le vamos a dar esto si no lo van a entender o la familia no va a poder? Entonces los entretenemos con otra actividad distinta. Y en estas situaciones, obviamente que hay docentes estresados y mal porque planifican cuestiones descontextualizadas que no permiten el reconocimiento y el encuentro con este otro, familia y estudiante, y simplemente es un lugar para el entretenerlos, ¿sí? O en ocasiones hasta para validar el trabajo. Más que para entretenernos, también lo otro que se ve mucho es, pero en realidad deberíamos preguntarnos si esto no se ve en un contexto de escuela tradicional también, ¿no? El que no hay una práctica de enseñanza pensada con propósitos, sino que se reemplaza por el activismo, ¿sí? Por presentar algún texto y a partir de ahí actividades a repetición. Y algunos de los chicos, en realidad podríamos decir que esto implica una práctica de enseñanza, sería discutible o bastante discutible. Lo que sí podemos pensar es que algunos de nuestros chicos aprenden, pero sabemos que son 2 procesos separados y que pueden estar aprendiendo, aunque en la práctica no sea tal vez la más adecuada o no haya una práctica de enseñanza en sí, como pueden llegar a aprender de la lectura de un libro o de mirar un programa de televisión o de cualquier otra forma de mediación. Lo que sí nosotros creemos es que esto ha puesto de manifiesto algunas prácticas que se dan en el aula normalmente, que priorizan la actividad y el completar carpetas y cuadernos y hojas por sobre la construcción, y que esto hoy hace agua o empieza a derrumbarse mucho más con aquellos que tienen alguna dificultad. Y que también ha resultado para muchos colegas un boomerang complejo, en el sentido de que al mandar tanta actividad y esa actividad volver, no dan los tiempos para hacer una corrección, y entonces empiezan también a desfallecer en esto de quedar sepultados por los tiempos, los mensajes que reciben WhatsApp en cualquier momento y que no les dan los tiempos y que ahora trabajan mucho más que antes, porque se reemplazó o se intentó reemplazar, insisto, desde la buena voluntad, porque esto es algo nuevo para todos y cada uno lo va transitando como puede, la práctica del día a día en el aula por un encuentro en el que se pretende garantizar un programa, entre comillas, un acceso a contenidos determinados, sin que esto pueda ser garantizado, porque la práctica de enseñanza requiere de este intercambio social, de la retroalimentación y poder estar con el otro en el momento de la construcción. Por eso, una de las primeras cosas que nosotros planteamos es que el rol del jerárquico en educación, ya sea el directivo con sus docentes o el supervisor inspector con sus directivos, tiene que ir por este camino de ayudar a construir entre todos nuevas formas
de comunicación que implican la retroalimentación. Si no llegamos primero a esta instancia básica de saber que estamos comunicados y que no simplemente mandamos información unidireccional, que pretendemos una devolución que dé cuenta y que después encima entra el paradigma de la sospecha, de decir, ¿y yo cómo sé si lo hizo él? ¿Y yo cómo sé si lo hizo solo? ¿No? Porque también está esa especie de comentario de ¿para qué voy a mandar tanta actividad si cuando recibo el resultado de la actividad sospecho de su construcción? Sí, vos fíjate, Néstor, que lo hablábamos, qué importante esto, lo que comunico y cómo comunico, que algo que buen intencionado y que refiere a política de cuidado, como esta normativa dirigida hacia la población mayor a 70 años, generó tanto revuelo por cómo se dijo, por cómo se presentó, primero de qué manera, coercitiva, para muchos la palabra abuelo hasta resultó ofensiva cuando debería ser para, creo, ¿no? Ojalá a mí creo que me pasaría una felicidad. El tema es de cómo una situación que muchas veces, como seguramente ustedes piensan, de cuidado y para el cuidado de todos, está mal comunicado y genera un efecto contrario. Por eso es que nosotros hacemos tanto, pero tanto énfasis en esto de revisar muy bien lo que voy a hacer, lo que voy a decir, el mensaje que voy a emitir, la propuesta que yo estoy haciendo como docente. O sea, en esto de, más vale, economizar el tiempo en algunas cuestiones que me parece fundamental que hablemos de esta variable de la gestión del tiempo, que es lo que a ustedes les preocupa porque están como dijimos la otra vez, pensado que tienen que estar 24/7 cuando no es así. Cuando de la misma manera que uno tiene que organizar esta compleja vida en su espacio donde se está habitando, con toda la familia, con todos los requerimientos, el trabajo tiene que tener un horario y ese horario tiene que respetarse, porque si no me tengo que pensar que algo me está pasando. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque bien, si yo estoy mucho en este papeleo y no puedo delegar en que me piden, en quién delego este relevamiento y yo al final lo leo, ¿sí? Quiere decir que me está absorbiendo demasiado tiempo algo que en definitiva no es lo importante y eso más angustia me va a generar, porque después digo, bueno, pero donde tengo que estar, que es asesorando, sea el supervisor a los directores, o sea, en los directores docentes no estoy. La fragmentación de tareas, esto de hacer todo a medias y no terminarlo, empezar por una cosa, después por otra, después corto, después viene alguien y me pide, el WhatsApp, voy al mail, todo así al mismo tiempo que no hace que yo me siente, me voy a dedicar esta hora a leer esto que me mandó tal y yo tengo que después hacer una devolución en términos de retroalimentación, no queda cerrado, entonces también genera todo un cúmulo de ansiedades que no va en beneficio del tiempo. Y por último también esto de las conversaciones que son insustanciales. Esto ya muchas veces lo hemos hablado, lo hablamos, sucede adentro de la escuela y con más razón ahora. Estamos horas y horas preocupándonos por lo que me dijo, le dijo, cómo me dijo, te dijo a vos. No, pero y lo importante que tiene que ver con aquello de cómo resuelvo esta comunicación y qué decisiones tomo y discutir sobre eso debería ser el tema en debate actual y de comunicación. Y no únicamente esas cuestiones que nosotros desde lo informal le decimos son chismes que no hacen nada, porque justamente alguno de ustedes en algún momento seguro que contestó algo en ese momento de ocupado alguien, y no es para generar demasiado, insisto, es para decir, discúlpame, avancemos porque la verdad que en esto no es productivo, quizás yo me expresé mal, retomemos. Y sí, tomar la conversación pedagógica en esto que nosotros proponemos, de cómo van a ser los docentes para acercarse al conocimiento, acercarlos en esto de el aprendizaje, pensando que el gran desafío hoy es el aprender a aprender de todos, absolutamente toda la comunidad educativa, porque acá hay una pata fundamental que
no podemos dejar afuera y que hoy por hoy la necesitamos, y no como para cuestionarnos o empezar a pensar en negativo, sino como para justamente de alguna manera revitalizar ese vínculo que es con las familias, ¿sí? Porque son las familias las que están en el 24/7, y a ellos son los que les tenemos que dar herramientas de acompañamiento, no de enseñanza. Y ahí está el error que por ahí nosotros sostenemos más firme. ¿Cuál es el objetivo de que un docente tenga una conversación telefónica con una mamá de 1 hora para explicarle que el problema era de los, no sé, los sentidos de la multiplicación y que debía resolver, no sé, ¿para qué? Eso no es, no es el momento. Algo que es importante es que si queremos trasladar la enseñanza al hogar, no podemos trasladar la responsabilidad de enseñanza a las familias, ¿sí? Y eso generaría una sobrecarga mayor. Por eso nosotros decimos que las prácticas de asesoramiento y de supervisión que hace el jerárquico en educación, repito, lo planteamos así genérico, ¿no? Inspector a directores o supervisor a directores, directores a sus docentes, tiene que tener en cuenta algunas bases fundamentales que tienen que ver con esto, de si se estableció o no comunicación como primera medida. Y en este sentido, recién Mónica nos decía, lo importante es mantener el vínculo y hablaba del nivel inicial. Esto es para todos. Sin vínculo no hay posibilidad de enseñanza, y ya que esto no es una situación de enseñanza tradicional o dista mucho de ser una situación de enseñanza tradicional, uno de los problemas mayores tiene que ver con esto del vínculo y la posibilidad de establecer un vínculo real. Por eso creo que una de las primeras cuestiones que nosotros tendríamos que poder asesorar y supervisar con nuestros equipos es la forma en que ese vínculo se establece. Cuando hablamos de vínculo, repetimos, si hay o no comunicación. ¿Por qué decimos esto? Porque, como ustedes mismos están planteando, la diversidad de los contextos y de las realidades de nuestros alumnos y sus familias nos llevan a pensar que así como deberíamos tener diversidad en atender a las diversidades en el aula, hoy mucho más tenemos que pensar en atender diversidades no solamente de situaciones de características de los sujetos, sino también de sus contextos. Entonces, no podemos pensar en una práctica en la que solamente utilicemos una plataforma como esta, si sabemos que no todos tienen una posibilidad de acceso, o si sabemos, como pasó hoy con algunos colegas que nos estaban mandando hace un ratito que no se iban a poder conectar, no porque no tuvieran la computadora, porque no tenían conectividad. Sí, esto en realidad es con lo que, a ver, cuestionamos, donde hay una producción de un pedagogo que estaba circulando, que es muy interesante, como es Tonucci, que él siempre habló de la ciudad educadora, de la ciudad de los niños y de habilitar los espacios a los niños para el autoaprendizaje y demás, y de cómo la familia, en lo que es la familia se puede aprender. Está correcto, pero ¿de qué familias hablamos? ¿Sí? ¿De qué situaciones hablamos? Porque si hablamos de una situación donde en un espacio, en un monoambiente, están viviendo 10 personas, durmiendo todos juntos, en donde, bueno, infinidad que ustedes mejor que yo conozco, no voy a empezar a enumerar todo lo que vivimos en el día a día. Bueno, no podemos hablar de trabajar con las familias, con todas de la misma manera, sino de que al revés, necesitamos trabajar más en las situaciones de vulnerabilidad. O sea, es interesante lo que propone Tonucci, esto, por ejemplo, para el nivel inicial, de que revisen los cajones, busquen fotos y vean en las fotos las familias y hagan quiénes eran, sus relatos y conozcan con los nombres y jueguen. Pero buenísimo, pero que ni siquiera la inundación, el fuego, los traslados ni siquiera tienen, o sea, no podemos pensar estas situaciones para todos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a veces cuando se hace un protocolo, insisto, perdón que sea demasiado en esto pesada, un protocolo de asesoramiento, acá también va lo situado. No es lo mismo una realidad, una escuela específica, que un supervisor, un director que hace algo y se lo envía a todos y ya, me saqué de encima, asesoré, dije estos puntos, hagan esto, miren qué buena idea de Tonucci, bueno, qué buena idea de Meriel, lo que dijo Néstor y Sander, ni mucho menos ni comparación con ellos, ni hablar, pero
no es específico, y entonces este director se sienta, ¿y esto por qué me viene a mí? Si esto a mí no me sirve para nada, pues yo tengo otra situación. La idea es que como nosotros necesitamos, Andrea, ¿qué estás diciendo? Que se te fue el micrófono. No te queremos escuchar, Andrea. Cañas. Cierra ese micrófono. Tengo miedo, por eso no te hago cerrar el micrófono. A ver, la idea es que así como nosotros solicitamos este trabajo a los docentes, 30 estudiantes, 100 o más en secundaria, que sea pensado de acercamiento al conocimiento, no es menor el del director o el del supervisor a la hora de poder brindar estrategias y qué oportunidad esta para que justamente cuando llega una situación, nosotros hacer esa lectura de que por qué esta consigna o qué plantea esta consigna y poder realmente instalar lo que necesitamos hace tiempo, que son los enfoques de enseñanza alejados de esa mirada de la modernidad, del positivismo y de la enseñanza programada. ¿Por qué digo esto? Porque es justamente lo que estamos cuestionando. Si no volvemos a esto, con este 1 a 1, tanto para inicial como para alumnos de secundaria, que se busca o se promulga o se quiere intentar pensar en ideas de enseñanza en este estilo, cuando sabemos que esto va en detrimento de lo que sostenemos en este paradigma de la educación como derecho. Entonces, valga la reflexión. ¿Cuál sería el lugar que se le da al asesoramiento de este supervisor, de este director, al pensar en cada comunidad educativa, en cada escuela, en cada territorio, y qué equipos de trabajo fuerte podemos armar, así como muchos estudiantes que han enseñado a sus docentes a utilizar el aula, ellos mismos le han dicho, no, profe, acá no, profe, toca acá, no, para grabar esto. De igual manera, tenemos muchas cabezas pensantes de docentes y de directores que también pueden proporcionar estrategias a ser utilizadas y compartidas en forma articulada en otra comunidad. Entonces, volvemos a nuestra idea que hace tiempo queremos lograr, que entre en lo que es en sí el ser, este ser director, supervisor, enseñante y garante, que es la humildad pedagógica. Si algo que me está diciendo no funciona, poder hablarlo, poder decirle por qué no, sin encapricharse, sin enojarse, sino dando los argumentos suficientes como para que pensemos juntos otra forma. A ver, si me están pidiendo el relevamiento de la continuidad pedagógica, y en ese relevamiento es como yo puse, de entender el otro día, el cumplimiento, ¿de qué me sirve? Si yo necesito, es la oportunidad para que juntos, inspector y director, en ese relevamiento, hacer lecturas sobre esto que decimos de cómo ofrecerle otras miradas a este docente al respecto de lo que está proponiendo a sus grupos de alumnos. ¿Sí? Cómo poder hacer separatas de propuestas semanales, secuenciadas semana a semana, donde no esté involucrado este activismo que nosotros estamos desde hoy. Donde el eje central no sea el avance en los contenidos, porque es imposible centrar la práctica en el contenido y sus avances si no tenemos garantizado que el proceso de enseñanza se esté desarrollando. Entonces, si nosotros nos limitamos a presentar contenidos, actividades del tipo de un cuestionario, un análisis de un texto, ejercicios a repetición y demás, estamos retrocediendo en todo lo que el diseño ha intentado avanzar. Y muchas veces estos retrocesos son porque caemos o recaemos en prácticas que nos resultan más habituales y porque no encontramos otra forma. Por eso nosotros decimos que al momento de asesorar y supervisar, lo primero que tenemos que tener garantizado es esto de que la comunicación se haya establecido. Para que haya comunicación, ustedes saben que tiene que haber un canal. Y los canales, en este caso, van a ser diversos. Tiene que haber un canal y tiene que haber una ida y vuelta, y ahí es donde aparece la retroalimentación. Por eso nosotros planteamos también que
al momento de definir estrategia junto con nuestros equipos, tenemos que centrarnos, por un lado, ¿la comunicación se estableció, sí o no? ¿Con qué canal? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos la retroalimentación? ¿Cómo nos garantizamos de que eso llegó, de que ese chico está trabajando, que puede construir algo con eso que le estamos acercando? Por otro lado, esa retroalimentación, por ser partícipe es necesario siempre, pero hoy mucho más, va a requerir del acompañamiento de las familias. Y entonces tenemos que pensar en el rol de las familias para no recargarlos de funciones que no le corresponden y de trabajar en equipo, esto de que estamos trabajando con ellos, no ellos. Tampoco es como para ver algunos de esos comentarios de Facebook del tipo de quién me va a pagar a mí por hacer el trabajo del docente, ¿no? Estas cosas que aparecen y que uno ve en las redes y que a veces dan ganas de acogotar a un cristiano o no cristiano, a un extraño. Esto va a estar grabado, Néstor. No importa. Evitate esos comentarios. Bien, entonces, si avanzamos en esta cuestión de la comunicación y logramos establecer distintos canales, cuando hablo de canales, ustedes lo saben mejor que yo, todos tendemos a el encuentro virtual, al aula del classroom y a todas estas cuestiones que tanto nos gustan, pero ustedes mismos, muchos de ustedes participan de cursos virtuales y saben que, por ejemplo, sostener una propuesta en un aula classroom es muy difícil, porque requiere de mucha autoorganización y de encontrar tiempos. Muchos de ustedes les está pasando ahora esto, de que se les da una determinada propuesta con un determinado ritmo y se les da a todos lo mismo y se espera que todos respondan de la misma forma. Y no todos responden de la misma forma, siendo adultos y profesionales y con distintas competencias construidas. Entonces no podemos pretender en los chicos esto. Por eso creo que es momento también de, una vez que tenemos pensado y más o menos establecido esto de la comunicación y la retroalimentación, pararnos y preguntarnos con los equipos directivos si establecimos los propósitos. A ver, de pensar el para qué de cada actividad, qué es lo que queremos lograr con esta actividad. Y acá es donde va a entrar en juego si lo que queremos es avanzar en contenidos y lo que nos interesa es cumplir con un programa, o si lo que queremos es desarrollar a partir de alguna actividad o alguna estrategia o alguna propuesta pedagógica, el alcance y la construcción de algo. Digo algo no peyorativamente, sino tratando de ser positivo, que cada uno pueda construir en la medida que tiene estas posibilidades. Y si no hay un propósito, si el docente no puede especificar un propósito, es porque eso que está haciendo en realidad es cumplir actividades, es llenarse de actividades. Y ese llenarse de actividades tal vez no tenga el mismo efecto que algo mucho más sencillo, pero que tiene un propósito claro y que puede tener un producto que el chico pueda devolver y que se transforme en una retroalimentación positiva. Quiero decir con esto, no que todo lo que nos dice la ley no es válido, no que los diseños curriculares no son prescriptivos y que, a ver, pero todo lo que dice es esa situación no encaja absolutamente en este contexto. Por lo tanto, si tenemos un contexto con tanta particularidad, tenemos que reorganizarnos y repensar en función del contexto que tenemos. Esto es lo que estamos diciendo. Tampoco esto de que no vamos a avanzar en nada, pero que la prioridad no sea la actividad y el contenido vacío. A ver, creo que es momento, como para usar una metáfora, de sembrar, para que al momento en que nos podamos reencontrar, podamos avanzar tal vez a un ritmo mayor, porque logramos desarrollar algunos acercamientos, algunas competencias, pero esto no quiere decir ni mucho menos que en este primer trimestre vamos a dar X cantidad de contenidos y que si volvemos en el segundo trimestre arrancamos por el segundo trimestre, porque todo lo que no enseñamos vamos a tener que por lo menos retomarlo para ver si se aprendió o no. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿o no? Bueno, yo preguntaba a Andrea el tema de los cuadernillos y en esto Andrea, también... me mantuve bastante, ¿no? 47 minutos es mucho. Me voy superando. Ay, Dios mío. Él dice lo corre. A ver, este tema de los cuadernillos también hay que tomarlo con cuidado, porque, bueno, a ver, cuando se
sucedió todo y se solicitó, bueno, ¿cómo se hace la continuidad para los que no tienen un alcance virtual? Bueno, vamos a hacer cuadernillos porque en algún momento se hizo también cuando fue lo de la gripe A, recuerdan que hubo también este tipo de material. Claro, también desde educación se recurre a hacer aquello que alguna vez y conocido para tratar de resolver esta situación del aislamiento y de continuidad, nunca pensando tal que iba a ser tanto tiempo quizás, ¿sí? Yo hoy me recordaba, como seguramente a ustedes les pasó, cuando a los 7 años tuve hepatitis y estuve un mes en mi casa en cama. Y cada semana me traían un cuaderno, mi mamá, con las actividades, y yo hacía actividades sueltas, y que no sabía ni de dónde salían, leía cuentos y demás, era como, me sentía como que era un entretenimiento sobre algo que, bueno, piensen que un mes en esa situación de actividad contra actividad es como un impas, y que al revés, nosotros podemos aprovechar esto para encontrar, justamente pensando en una situación más potente, aquellos momentos que no tenemos cuando estamos en el aula, porque muchos de ustedes cuando hemos hablado en algunos talleres y decimos, ¿qué tal si los chicos pueden ver esta propuesta? O una vez hablábamos de bueno, ¿qué tal si pueden un capítulo secundario, un capítulo de Merlí, analizar a Aristóteles? Y bueno, sí, más vale que no, el docente no va a estar explicando en el classroom ni hablando de Aristóteles, pero a través de ese capítulo de Merlí seguramente surgen unas cuestiones que se pueden debatir o por WhatsApp, o porque WhatsApp eso es algo más posible que tener una computadora en el classroom o uno de más, y generar ese tiempo que muchos nos han dicho, no tenemos tiempo porque se nos va la hora, y después nos cuestionan los directores si están mirando películas en el aula y demás. Bueno, igual con la lectura de un texto, de un libro, y que podamos generar un debate con ellos, esas charlas, estoy hablando de los más grandes porque pareciera sino que siempre hablamos de primaria o unas cuestiones de inicial, y que no simbolizan pensar en que, bueno, tengo que avanzar porque tienen que ver Cortázar este año, porque no puede un estudiante en su casa comprender solo o lograr, muchas veces ni lo descarga ni lo lee Cortázar y se pierde de conocerlo. Sí, pero a ver, el tema es que acá no podemos dar por sentado, como no lo podemos dar en el aula, que lo han logrado aprender, porque no existió la práctica real, ¿no? Y que esa práctica real se va a tener que dar. Ahora, si tenemos la suerte, que es lo que quería decir, como en algunas instituciones que tienen el cargo de MATP o de técnico y demás, y que ya hace tiempo están trabajando con las pizarras Padlet, ¿no? Porque hay muchos que sí ya lo pudieron implementar, porque hace un tiempo que la usan, y eso se puede enviar por WhatsApp, y ahí ese texto o ese cuento o ese video, subirlo, y entre todos los chicos hacer un comentario, entre todos los estudiantes, podemos decir de un acercamiento a eso que yo quiero lograr, llevar, o a ese problema que quiero que resuelvan, evocando otros contenidos sobre demás, y que todos interactúen y participen, y entre ellos se puede aprender unos de otros y generar en esos días, sin atosigarlos de mañana otra actividad, pasado otra, tengo que lograr porque si no me van a decir que no, sino de que haya esta retroalimentación que decimos con Néstor, lejos de pensar en una calificación, lejos de pensar en situaciones que amerite signo más, signo menos, todas esas cosas raras que surgen propias de otras miradas, sino de hacer un punteo, este docente, asesorarle, de que tengan su grilla, quién hizo una participación muy buena, quién la participación después deberíamos trabajarla en un audio más adelante, porque hay algunas situaciones que se ve que necesitan ser trabajadas, y hacer ese registro. Y mucha más riqueza tiene esa memoria pedagógica que escribir cosas que no suceden. O sea, contestar indicadores para el cumplimiento de situaciones que son imposibles de realizar, justamente porque estamos diciendo que no podemos pensar
en sostener, avanzar con los contenidos, sino bien acercarnos a los ya conocidos, es la primera realidad. Y eso lo tenemos que decir todos. Lo tienen que decir los docentes, los directores, los supervisores, tienen que ser las voces de todos. Porque si hay algo que nos damos cuenta con Néstor, que a medida que nosotros reflexionamos, conversamos, discutimos, mucho con ustedes en privado, muchos con ustedes cuando se envían consultas o demás, y después largamos esto a discusiones con otras de las producciones, esto se hace una conexión, una articulación tan grande que no sé si ustedes observan que esto mismo después llega a autoridades educativas y lo repiensan, lo reformulan, no quedan cerrados, más allá de que en la vorágine de algunas entrevistas y demás, y el cansancio de muchos funcionarios, como la otra vez lo hablamos, el tema del ministro, se confunde la evaluación con la calificación. Obviamente, eso, pero justamente el que está atento lo puede escuchar, analizar y enseguida adentrarlo a sus contextos y decir, no, pero en realidad no era este el sentido, ¿sí? En realidad vamos a darle el sentido real que tiene que ver con esto. El director es el que tiene en la mano el poder para realizar estos cambios que nosotros estamos hablando en beneficio de que realmente se lea la diversidad, se traduzca, se entienda y se piense en las situaciones adecuadas para estos alumnos, estas familias, este contexto, esta escuela. Y en este sentido yo creo que si nosotros trabajamos convencidos con nuestros equipos de que las variables que vamos a focalizar en este momento tienen que ver con esto que hablábamos, con la comunicación, con el vínculo, con el dar sentidos, con el aproximarnos al conocimiento, lo cual no significa que no tengamos que profundizarlo al momento del encuentro, porque en realidad si no estaríamos justificando que la práctica del docente no tiene mayor sentido y puede ser reemplazada por un encuentro virtual y una maquinita, y nosotros sabemos que esto no es así, y a las claras esto lo demuestra. También lo tenemos que pensar en esto del vínculo con el docente, que muchas veces se siente atosigado por una carga de cumplimientos y de requerimientos y recurre a lo que le resulta más conocido por su propia historia y por su propia trayectoria. Y entonces volvemos a caer en estas prácticas activistas. Y creemos y estamos todos convencidos que cuanto más atosiguemos y más cosas para corregir tengamos, mejor estamos trabajando. Y en realidad lo único que hacemos es generar angustias múltiples. Entonces, en este sentido, lo que nosotros proponemos es que conversemos con los equipos docentes sobre la necesidad de este cambio de mirada, tratemos de liberarlos también de esta exigencia de las actividades y el avance en los programas para garantizar que los chicos aprendan, que si no pueden perder el año. Silvia, sí. Silvia Nigro, ¿vos planteabas algo? Ah, no. Y en este sentido, al momento de planificar o pensar acciones desde la dirección o desde la supervisión, que no serán, en este caso, no seguimos con los mismos nombres porque estamos en contextos muy distintos, no forman parte de nuestro proyecto de supervisión, sino que serán prácticas de asesoramiento, supervisión e incluso acompañamiento en un contexto tan particular. También ayudemos a sacar presiones, porque ese sacar presiones lo único que hace es que las presiones se trasladen. Esto es tan humano y acá hay muchos profesores de historia que lo podrán decir. Y si la presión se traslada, la presión máxima la sigue sosteniendo el que está en una situación de mayor debilidad, que en nuestro caso son los chicos y las familias. ¿Sí? Si a mí me plantean que tengo que avanzar con los contenidos, que tengo que dar actividades, que no tengo que dejar avanzar en la, entre comillas, enseñanza, eso muchos lo entienden como trasladar y pasar la pelota y que lo terminen cumpliendo los chicos y sus familias como puedan. Ya deja de ser mi problema. Yo les mandé la actividad, yo les mandé el WhatsApp, me hice el tecnológico y en vez de sacar las fotocopias, hice un ECAM escáner y se las mandé por WhatsApp y siguen siendo las mismas fotocopias virtuales para leer y trabajar. Y en realidad desplazamos el problema, o creemos que desplazamos el problema hacia las familias y los contextos, y después nos terminan volviendo a modo de boomerang peligroso un montón de contrapapeles que hasta después, como decíamos antes, cuestionamos.
Entonces, en esto de pensar la comunicación, algo que tenemos que pensar es, si yo tengo claro el propósito de mi intervención, de qué manera voy a medir la vuelta de esto para evaluar si ese propósito se cumple o no se cumple. Con una herramienta, con un instrumento, con algo que retroalimente, que tiene que ser lo más sencillo posible para dar cuenta de lo que ese chico, ese joven, pudo o no pudo construir. ¿De qué me sirve una monografía de 50 hojas? Que sea copia textual de lo que dicen los libros. Tal vez sería más importante, pensando en esta vuelta, estamos hablando con Néstor, es generar para el último cuatrimestre del año, ¿sí?, una planificación que se sitúe en los contenidos nodales, en los contenidos que son fuerzas, vertebradores de esa área curricular que cada docente tiene bajo su responsabilidad. Y que de alguna manera esto va a estar en ese informe para el próximo año, para lo próximo, sea que sea, articulando con el otro nivel, o sea, la situación que amerite, que convengamos que lo que más interesa ahora, en lo que haga la reflexión y el trabajo al respecto de la planificación es esto, pero también de qué propuestas estamos reflexionando con ello respecto del cuidado en este contexto, del cuidado cuando salgan, del cuidado en el encuentro, del cuidado y no del miedo, ¿no? Y del análisis de la situación al respecto de la salud. Porque muchas veces, digo yo que trasciende el hecho de que tienen que usar el barbijo, lavarse la mano, ponerse alcohol en gel, sino de que justamente hace al vínculo y a las emociones y al respeto por el otro, todo lo que hace a ese de otra manera. Y todavía tal vez no se está yendo a fondo con esto y nos estamos quedando en la cuestión superficial, ¿sí? Porque este vínculo de aislamiento, este vínculo de manejarnos en esta cuestión de la comunicación, como decíamos, que para muchos ha complejizado algunas realidades familiares, necesita también repensarse y necesita también de alguna manera, por así decirlo, descargarse. Entonces, me gustaba porque el otro día me mandaron una de ustedes, no sé si está acá, Marisa, tu hermana Vero, un audio por YouTube de una grabación donde le habían pedido los docentes a los chicos que digan cómo se sentían, los papás lo filmaban, y muchos decían como si fuera un mensaje, si se quiere, diseñado, previo y hasta nervioso, yo no tengo miedo, tengo cuidado, y otros con toda la espontaneidad dijeron, yo tengo miedo, pero tal y tal, y uno ahí en la construcción, en la compaginación de ese video, puede realmente analizar, más allá de lo lindo, de la actividad y lo que hicieron los docentes, la diversidad de las familias y de la situación misma, de quien le permitió, quien que diga lo que siente y quien otro un poco es como que le daba preguntas para guiar las respuestas que tenían que dar estos chicos. Bueno, de esta misma manera nos sucede con los docentes. Si nosotros no guiamos estas propuestas que tienen que acercarlos, si no le damos un ejemplo, si no le decimos, a ver, esto que está tan atomizado, tan extenso, a ver, vamos en esta conversación que pueden ser hasta de a 4, de a 5 al mismo momento, tomando un ejemplo de una consigna. Vamos a retransformarla entre todos. A ver, ¿puedo compartir la que tal me dijo y la compartimos en esta situación? Bueno, ¿puedo esto transformarlo en esta problematización que en sí es un juego, que desde la pedagogía invisible no se sabe, pero se está aprendiendo en realidad con ese juego? Bueno, ese análisis, que es un análisis pedagógico y didáctico, es el que tenemos que hacer, porque es el que me va a permitir, a la vez como, digo yo, que es insumo, ¿sí?, y es contenido de gestión, porque me va a permitir en este encuentro asesorar y de alguna manera transformar algo que hace tiempo queremos que se transforme en las aulas y que en la vuelta va a ser muy necesario seguir profundizando. Yo creo que también es necesario trabajar y concientizar y posicionarnos con el equipo o con los equipos en que la práctica en estos momentos tiene que estar centrada, perdón si somos autorreferenciales y un poco densos con el tema, con procesos de articulación.
Y en estos procesos de articulación tenemos que pensarlo en una mirada amplia, no quedar circunscriptos a la tradición de la articulación entre niveles, sino pensar en la articulación como todos aquellos procesos que nos ayudan a garantizar y construir mejores trayectorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si más o menos pensamos que hay algunos contenidos que no vamos a poder abordar más allá de un acercamiento y una aproximación, tal vez sea momento de focalizar, profundizar, flexibilizar en función de las necesidades de cada uno de nuestros chicos, con el agravante de que en muchos casos, sobre todo los docentes de nivel secundario, ni siquiera llegaron a conocerlos. ¿Sí? Vincularmente, los de primaria tampoco, porque estuvieron 2 semanas, pero muchos de secundaria ni siquiera llegaron a tener la primer clase con su grupo de alumnos y tienen que planificar situaciones de enseñanza sin haber establecido mínimamente este vínculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos trabajar con ellos, que podemos trabajar también con los compañeros, colegas de los años anteriores y que podemos, esto nos ofrece una posibilidad, esta situación de descalabros de tiempos y espacios para generar aquellos espacios de encuentro que el formato tradicional de la escuela no nos permite. Quiero decir con esto que ya que tenemos tantas posibilidades, podríamos acordar, por ejemplo, para los compañeros de nivel secundario, que los docentes de segundo A, por decir un momento, en algún momento puedan tener una reunión de Zoom para que se pongan de acuerdo en qué van a proponer y que construyan propuestas pedagógicas conjuntas. Esto que el año pasado había aparecido como una revolución pedagógica de los ABP, llamémoslo como querramos, pero podemos llegar a generar espacios de planificación virtual, aprovechando que ahora no tenemos en la primera hora primero, en la segunda tercero y que nunca tenemos ese momento de encuentro, para hacer una vez por semana o cada 15 días un encuentro de media hora donde todos los docentes nos propongamos qué queremos trabajar y ver si algo de eso que queremos lo podemos trabajar en conjunto para que el chico reciba un trabajo por 2 o 3 espacios, para significarlo de otra manera, para tener lecturas y miradas desde distintas perspectivas. Esto tomémoslo como una posibilidad de construcción de una práctica a futuro que cuando volvamos a la práctica escolar nos permita haber superado alguna situación. Sabemos que es difícil y que estamos atosigados con los tiempos, pero Sandra decía que en este contexto tenemos que priorizar el aprender a aprender, el aprender a vivir juntos y la administración del tiempo. Son los 3 grandes desafíos de hoy. En el aprender a aprender decía que aprendíamos todos. En el aprender a vivir juntos, en este contexto de aislamiento, pareciera que vivir juntos y aislamiento son antítesis. Entonces tenemos que buscar la manera de establecer una mínima comunicación. Si no, seguimos aislados, haciendo de cuenta como que estamos trabajando conjunto. Es muy difícil, pero es posible. ¿Sí? Y en tercer lugar, esto de la administración del tiempo requiere de optimizar los tiempos. Y optimizar los tiempos, como decía Sandra Altes, es tratar de no perderlos. Trabajar desde el activismo y el contenidismo es perder mucho tiempo, porque estamos trabajando e invirtiendo en cosas que vamos a tener que necesariamente retomar. Entonces, trabajemos con los compañeros, trabajemos con el otro, veamos propósitos comunes y tal vez el profe de práctica del lenguaje junto con el de ciencias naturales y el de sociales pueda hacer una propuesta común donde no aborde todos los contenidos del trimestre, donde seleccionen algún contenido nodal, pero donde esa propuesta lleve menos tiempo a todos, pero que tenga más significatividad. Y esto requiere de planificación. Entonces tal vez tengamos que distribuir distintos los tiempos para dedicarnos menos a corregir y más a pensar. Y qué mejor que en este tiempo, cuando hablamos de asesoramiento, es situarlo en quién, cuando observamos, porque veo que hay algún tipo de instrumento donde se les solicita información sobre la continuidad pedagógica, como un informe que tienen que elevar, algo así, es lo que les están pidiendo. Bien, ahora yo digo, si hay un director que observa, vamos a poner un ejemplo X, que no es ficcional, que un docente de primer año dice que las propuestas que ha trabajado son numeración del 0 al 9 durante este tiempo, ¿sí? Y que ha vinculado eso. Yo digo, a este director le tiene que hacer ruido,
porque justamente si hay algo que no trabaja primaria, es como la numeración del 0 al 9 hace años. Creo que ni siquiera el nivel inicial lo trabaja así. Entonces, si a mí eso me hace ruido, y en vez de, bueno, lo relevo para mí, pero ya me tengo que poner a trabajar con esta docente de primer año al respecto de lo que es la enseñanza y de lo que es lo que ya este niñito de primero, si no tuvo esa institución, proyecto de articulación con inicial, reconocer de que hay un diseño y que hay juegos, y que hay muchísimos juegos, dominó, de cartas, de la OCA y demás juegos, que para trabajar alguna situación de reconocimiento numérico puede hacer, y ya le asesoro sobre el diseño. Pero no quiere decir eso que para que después empiece a hacer un recorte y pegue de actividades, o copie todo del libro de Broyman de primero y se los mande a las docentes. No, sino para esto que decíamos, ahorrar tiempo y ganarlo en asesoramiento, para que en esa vuelta, esa práctica, se piense distinta y se modifique, porque ya estamos leyendo en esa lectura, o mal, por así decirlo, de lo que hablaba del contenido, de lo que es este cúmulo de contenidos, de cuestionarios vacíos y demás, que hay una práctica que no se corresponde con lo que dice el diseño. Entonces, porque se está haciendo lo que se sabe y lo que en realidad se hace y se nos pasó. Sí. Y este es el momento para modificarle. ¿Y de qué manera? Así nomás, anda a leer. No, otorgarle una propuesta, darle una idea, trabajarlo con este docente a esa idea. No puede haber hoy en día, y esto lo digo desde el lugar de la supervisión, sea el rol que sea, cualquiera, de inspección general para abajo, alguien que te diga, estás haciendo las cosas mal, cambia, sin decirte cómo es posible que modifique esto. Porque si alguien lo está haciendo mal, es porque es evidente que no lo sabe hacer. ¿Sí? Si se está comunicando de esta única manera con las familias, por ejemplo, y otras quedaron en camino, algo pasó ahí. Preguntemos por qué. Comuniquemos y trabajemos en red con la asistente social, que también está involucrada. Habilitemos, bueno, este es un ejemplo sobre una situación específica, donde nos comunicaremos, donde lo trabajaremos, pero si se supone que si no lo hizo y no sabe, no contesta, yo tengo que poder tener esta conversación pedagógica y de alguna manera, hoy por suerte hay medios de asentar esta conversación pedagógica. En una breve cuestión de que se trabajó este tema, se envía por mail, el otro lo recepciona y me tiene que contestar recibido. Y eso queda registrado y es la memoria pedagógica nuestra para seguir trabajando y asesorando, sea este directivo o sea este docente. Recuerden que nosotros siempre sostenemos, no descubrimos la pólvora, pero creo que lo sintetizamos, en que el rol de enseñante del jerárquico en educación, que es un rol docente claro y muy marcado, se evidencia no cuando señala los qué, sino cuando ayuda y construye con el otro los cómo, ¿no? Entonces, permanentemente señalar o indicar qué aspectos de la continuidad pedagógica no estarían funcionando, o qué aspectos comunicacionales no estarían funcionando, o por qué los propósitos de una actividad, de una propuesta determinada, didáctica, no se estarían cumpliendo. Es solamente el señalamiento, es como volver 70 años para atrás en la idea de la supervisión, de marcar el error. Si somos docentes y estamos ocupando un cargo jerárquico al que accedimos después de mucho esfuerzo y mucha lectura, es porque debemos tener herramientas, y si no las tenemos, por lo menos tenemos algún camino de construcción conjunta, y ahí es donde aparece lo que Sandra decía del debate pedagógico, de la humildad pedagógica, de abrir espacios para construir en conjunto, pero el cómo tiene que aparecer, porque si no, el otro, a ver, esto voy al ejemplo tradicional, cuando vemos algo y decimos, indico la relectura del diseño, y el otro va a decir, el diseño ya lo leí 70 veces y hago lo que entendí del diseño. A ver, ¿qué aspectos del diseño debería releer y en qué sentido debería reformular una determinada práctica? Y para eso, el rol del superior jerárquico es de enseñar. Y en esto que decía Néstor de la humildad pedagógica, más allá de que uno en su interior algunas cuestiones le genera un poco, pues si cuántos años vamos a estar hablando de este contenido, cómo hacer el abordaje o cómo retrabajarlo, para uno, después, en esta situación, obviamente hay que relajar y llevar
otra comunicación con el otro. Yo cuando escuchaba, repito, porque alguno no estaba, quienes estaban resolviendo algo en una de las casas, una niña sobre sustantivo y adjetivo, en el momento pensaba, ¿por qué en vez de dar esa propuesta, ¿no?, de así tan aislada, fragmentada, que no simboliza nada, ¿por qué no mejor hacer un juego del tutti frutti, donde, digamos, provincias, países, y ahí después se está trabajando en la cuestión de los... y le ponemos una columna que diga sustantivo y otra que diga adjetivo. Y después aguda, grave y esdrújula. Claro. Voy a enloquecer yo ahora. Como se nos pasa el tiempo, quería retomar muy rápidamente algo que planteó Sandra al principio, y por algunas cuestiones que hemos vivido y analizado. Creo que más o menos, o por lo menos intentamos plantear algunas líneas de asesoramiento, algunas líneas de trabajo con los colegas, algunas líneas de este rol de enseñante de los jerárquicos en educación, y también quería retomar esto de la supervisión. Y acá les pido, por favor, que nos entendamos. Nosotros no queremos dar cátedra ni indicaciones, simplemente nos parece que los informes, como están, son una herramienta de gestión fundamental en nuestra tarea, ya sea como supervisores, inspectores o como directores, pero hoy por hoy escribir un informe es, por decirlo elegantemente, mentir. Lo que hacemos no son informes, porque el informe de visita implica analizar fuentes, analizar situaciones cotidianas que no son las que estamos analizando en este momento. Estamos a lo sumo analizando intenciones. Ustedes siempre saben que uno de mis lemas en la práctica docente la tomé del maestro Dr. House. ¿Qué decía House? Los pacientes mienten. Entonces, en la práctica docente normalmente, los docentes mienten. Algunas veces intencionalmente, otras no. ¿Qué quiero decir? Que del documento construido con unas intenciones muy bonitas, llamado planificaciones, secuencias didácticas, como proyecto de supervisión, proyecto de continuidad pedagógica, como lo querramos llamar, a la realidad hay un abismo más grande que el Cañón de Colorado, muchas veces. Entonces, muchas veces esto puede pasar por situaciones que no conocemos, y que ahí es donde entra en juego esto de los informes de visita, en el tema de analizar insumos, de analizar situaciones reales y de retrabajar para que lo que se planifica sea lo adecuado y que además lo podamos ver en las prácticas reales. Esto hoy por hoy es muy difícil. Esto quiere decir que no tiene que haber una práctica supervisiva o una práctica de acompañamiento o asesoramiento por parte del director o del inspector. No, simplemente que así como las condiciones son distintas, también son distintos los instrumentos. Por eso nosotros les proponemos que si quieren ponerle informe, se informe, pero ya la estructura, porque nos lo piden, no sé si esto estará así requerido desde la estructura no va a ser la de un informe, con la descripción, el análisis de insumos, las fuentes y demás. A lo sumo, será un registro, como le pusimos chusmeo porque ayer estuvimos discutiendo, un registro de conversaciones pedagógicas y virtuales encima. Porque la conversación pedagógica en una entrevista no tiene la misma característica que la virtualidad. Entonces, ¿tiene valor? Por supuesto que tiene valor, porque vamos a intentar dar un cierto registro de lo que está aconteciendo y cómo a partir de eso podemos asesorar para mejorar situaciones. Ahora, pero bueno, avancemos en estas construcciones. Esto que decís vos, Néstor, de las conversaciones pedagógicas como retransformación, ¿no es cierto? Como la retransformación en vínculo con algún tipo de solicitud y demás, uno también puede dar sus argumentos y explicar por qué es más válido y por qué es mucho más potente esta herramienta, y retransformarla como todo esto que estamos diciendo que se tiene que modificar. Esto no quiere decir que también este inspector o director pueda hacer algún documento técnico, inclusive ustedes tienen mucha lectura, participan de muchos encuentros, por ahí algo de lo que dijimos con esto le pareció interesante y también lo pueden retrabajar y generar ese documento y esa variable, y con un mensaje previo que diga, tal vez alguna de estas cuestiones ya lo están implementando en su institución, pero comparto esto con los equipos directivos para su análisis, mejora y reflexión,
como un estilo de asesoramiento situado, va a venir después, pero algo general y colectivo. Esto que también es una herramienta potente de asesoramiento y de comunicación, de poder tomar 4 o 5 variables, explicarlas, definirlas y darles con ejemplos a los directores y los directores a los docentes, es una manera también de encontrarnos y de alguna forma agendar aquello que trabajamos. Eso en el para todos, con la explicación, esta que digo, donde tal vez ya lo estés haciendo, pero vale para compartirlo y espero una reflexión al respecto para compartir también con los equipos directivos o con los equipos de supervisión, hace esto que nosotros de alguna manera hablamos de articulación fuerte pensando en una verdadera comunidad de aprendizaje. ¿Por qué digo? Porque cuando Rosa Torres puso a escribir sobre comunidad de aprendizaje, no es para hacer una definición conceptual y que quede en un libro y trabajarlo en etnografía, y que lo puedan tener los asistentes sociales y demás, sino para que haya una construcción real, y este es el momento de que se genere. Este es el momento de mediado, obviamente, por esta forma de encuentro que decimos, sea Zoom, WhatsApp, ahora el Messenger también te habilita para hablar y hacer reuniones, poder con el otro reflexionar sobre esto que nos pasa y encontrar estos sentidos que decimos a la hora de pensar en estas propuestas que llegan a las familias y cómo llegan. ¿Sí? Sí, y acá estamos en un momento donde dijimos que uno de los ejes centrales tenía que ver con lo emocional y con el cuidado de las personas y acá tenemos mucho que hacer. Y a veces una buena intención puede generar en el otro una situación que le puede provocar un malestar. Entonces, tengamos mucho más claro que nunca que cuando hacemos algún tipo de documento que socializamos, tenemos que especificar en qué consiste este documento, que no podemos hacer un asesoramiento como si fuese situado desde algo colectivo, que ya lo dijo Sandra, y que es tan válido una cosa como la otra, pero que tenemos que poder explicarlo para que el otro no se sienta mal. ¿Sí? Hay una situación que queda para allá, que así si alguien quiere preguntar y ya poder ir cerrando, que es esto del aprovechamiento de los recursos que a veces están en las instituciones y que en la idea de que no siempre sea el directivo el que concurre cuando tiene que concurrir para entregar lo que es la parte de la nutrición, los bolsones y demás, como concurren las instituciones, que puedan, obviamente, con el debido acuerdo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, a mí no me interesa, yo me puedo esto, me puedo contagiar, no puedo. Bueno, tratar de llegar a los docentes, porque muchos de estas familias, seguramente al encontrar a este docente entregando ese bolsón, se va a generar a la distancia, 1 minuto, 2, en alguna consulta, en alguna situación, porque con eso seguro va alguna actividad o alguna cuestión. Y por qué no, si es posible, y puede estar la bibliotecaria, hay algunas situaciones como libros de la biblioteca que se puedan prestar y entregar, cuentos, ¿por qué no? Si algún niño estaba utilizando de educación especial, alguna computadora o demás, y la escuela cuenta, brindársela, porque ¿para qué si no están los recursos, sino para las familias? Para hacerlas llegar a las familias. Y se rompe, y sí se rompe, como a nosotros también se nos rompen las cosas, pero se usaron. Y los libros a veces dicen que los quieren tener en 7 llaves, se arruinan, y sí, a veces se manchan, se arruinan. A mí me pasa también, y ustedes también con los apuntes y lo que están, pero que lleguen, que no estén ahí guardados, claro, que muchas veces... De nada sirven materiales pedagógicos muy importantes que hoy por hoy podríamos compartir con aquellos niños o familias que tienen menor posibilidad de acceso. Nos sirve guardarlos bajo 7 llaves en este contexto en la escuela, ¿sí? Y será seguramente muy agradecido y muy valorado por quien lo reciba, así como seguramente es muy agradecido y muy valorado el bolsón de comida, porque en definitiva, si hablamos de nutrición, recuerden que educar, la palabra educar tiene 2 acepciones, educere y educare, extraer y alimentar. Son las 2 cosas, no es una. Extraer lo mejor del otro y también brindarle aquello que puedo construir con el otro, ayudarlo a alimentarse. Y la alimentación no es solamente de
de harina, aceites y necesidades nutricionales básicas, ¿no? Tenemos muchos recursos en la escuela que pueden ayudar a alimentar y a educar a un chico y su familia, y también evitar estos malos momentos de familias que por ahí se sienten muy mal por no poder tener herramientas o elementos que acompañen la trayectoria de sus chicos, y que muchas veces eso genera distintas situaciones de malestar que pueden desembocar en situaciones no queridas, ¿no? Entonces, esto también es cuidar. Si podemos ayudar en algo, hacerlo y prestarlo sin temor, porque en definitiva los materiales están inventariados, pero la misma normativa dice que somos una comunidad educativa, y ser una comunidad es tener cosas en común, también los materiales, ¿no? Que van a ser mucho más utilizados, mejor utilizados y aprovechados, aunque alguno se rompa, ¿sí? Aunque alguno no lo valore, a que estén juntando polvo en la biblioteca o en algún depósito. Y ahí estamos afinando esta percepción y apercepción que hablábamos de los lazos de fragilidad. Bien. ¿Sí? Porque a veces queda en el discurso y no en las acciones. Y a nosotros nos interesa esto. Uy, Andrea, ¿no? López quiere entrar. Estamos finalizando. A ver, bueno. ¿Preguntas? A ver, vamos a hacer así. Estamos son las 7, que es el horario que nosotros habíamos puesto. Nosotros nos quedamos y habilitamos ahora los micrófonos y el chat. Los que quieran hacer algún comentario, alguna consulta, compartir algo, también esto es un momento de compartir. Así que, pero también puede ser que alguno no tenga más tiempo o no quiera, entonces para aquellos que les agradecemos el haber participado, los despedimos, les agradecemos el habernos aguantado una participado, dice, a ver, participado entre comillas. Con las caras participaron, esto tiene de bueno que las caras se ven en primer plano. No sé si y les vamos a hacer llegar, si podemos, la grabación, si esto grabó, que no sabemos si esto funcionó. Y por otro lado, también este decálogo a modo de conclusión de lo que para nosotros es necesario trabajar desde las prácticas directivas y supervisivas en este contexto tan particular. Eso se lo vamos a mandar por mail como recibieron la información. Así que bueno. Sí, Andrea, se puso democrático al final, es lo de siempre, ¿viste? Es para el cierre. Mario, ¿vos querías decir algo? Porque vemos que sacaste el micrófono, por ahí querías preguntar un mensaje. Mario. ¿No? Bueno, los que quieran seguir charlando, acá nos quedamos un ratito más. Los que no, les agradecemos. Y bueno, sí, habilitamos los micrófonos y les pedimos que nos manden por el chat quién quiere hablar, así vamos tratando de coordinar acá y no nos superponemos y nos podemos escuchar todos. Andrea, sí, ya es el horario, sí, lamentamos, te vimos que recién pudiste entrar, pero no te preocupes porque lo grabamos y lo vamos a subir, te vamos a mandar el link donde lo vamos a subir al canal de YouTube, si Dios quiere, acá lo tengo grabado, así que lo podés ver cuando puedas, ¿sí? Porque bueno, ya